FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan a través del canal FUSA TV. Es un gusto nuevamente saludarles, darle la bienvenida a nuestro programa Conexión Vida. En el día de hoy estaremos en compañía del padre Wilder Fabián Vega, quien de ahora en adelante va a estar con nosotros acompañándonos aquí en Conexión Vida. Él es ahora el nuevo vicario de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Padre Wilder Fabián, bienvenido al canal FUSA TV y por supuesto también al programa Conexión Vida. William, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acompañando a todos los televidentes en adelante en este programa Conexión Vida, aprovechando este espacio que es de la parroquia Nuestra Señora de Belén y que hasta el año pasado estuvo a cargo del padre David Fernando Montoya, quien ya se encuentra en un nuevo oficio. Pues a él lo saludamos también, le deseamos los mejores éxitos y continuaremos el trabajo en este canal para llevar siempre el mensaje de la palabra a todos los televidentes. Bueno, padre, pues antes de iniciar ya con el tema acostumbrado, que ya nuestros televidentes pues ya nos siguen a través de este canal, hablemos un poquito sobre quién es el padre Wilder Fabián, de dónde viene el padre Wilder Fabián. Gracias, William. Pues sí, soy sacerdote de la diócesis de Girardot. Me ordené hace 2 años y 2 meses, soy compañero de ordenación del padre David y de otros 10 compañeros. Ha sido la promoción más grande en la historia del Seminario Mayor señor. de Girardot. Sí, y bueno, nos acordamos. Claro que sí, una ceremonia muy especial, muy sentida por toda la diócesis. He estado desempeñándome como sacerdote ya en 3 parroquias, incluida Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá. Rápidamente les cuento, mi primer año de sacerdocio lo viví en la parroquia Santa Bárbara de la Mesa, allá en la región del Tequendama, una región muy linda, también muy bendecida como lo es la región del Sumapaz y la de Girardot. Y luego, por disposición del señor obispo, estuve en la parroquia de San Bernardo, la Asunción de Nuestra Señora, vecinos nuestros acá, ¿no? ¿Pasó al frío? Sí, claro que sí. La mesa es más templadita. Sí, señor, así es, y en San Bernardo es un poco de frío, pero el calor de la gente es impresionante, el calor humano que allí se puede percibir es bastante grande, por fortuna de Dios. Y ahora este año estamos en esta nueva misión en Fusagasugá, en esta parroquia Nuestra Señora de Belén, también muy contento de poder prestar aquí mi servicio ministerial. Además, padre, pues tenemos que contarle a nuestros televidentes que el padre es de aquí, de Fusagasugá, un fusagasugueño que en este momento también está en esta tierra prestando ese servicio sacerdotal. Así es, mi familia está radicada en Chinauta, aquí muy cerca, pues ustedes conocen, y por eso me alegra tanto estar en esta tierra. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero cuando Dios da la gracia creo que se puede hacer mucho en nombre de Él y para gloria de Él. Bueno, padre, pues bienvenido a Fusagasugá, bienvenido al programa Conexión Vida, bienvenido también a su canal FUSA TV. Muchísimas gracias, William. Bueno, padre, pues vamos a entrar entonces ya en materia, como siempre lo hemos hecho en nuestro programa, y tenemos que decirles a todos ustedes que el pasado lunes se celebró a nivel mundial la Jornada Mundial del Enfermo. Aquí la parroquia Nuestra Señora de Belén estuvo acompañando a todos los enfermos con una Eucaristía a las 12 del mediodía. ¿Cómo se vivió esta experiencia aquí en Fusagasugá, padre? Claro, ese apostolado es fundamental en la vida de la iglesia, la dedicación, la preocupación por nuestros hermanos enfermos, porque en ellos vemos a la persona de Cristo también que padece, que sufre, que es capaz de entregar sus dolores y su vida cumpliendo la voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso, en toda la iglesia se celebra desde el año 1992 la Jornada Mundial del Enfermo. Sí, este es un evento que ha sido inspirado por el Papa San Juan Pablo II y que desde entonces se celebra año tras año el 11 de febrero, William, que es la fiesta también de Nuestra Señora de Lourdes, por cuya intercesión muchos enfermos han recobrado la salud. Así que aquí en nuestro templo celebramos la Santa Eucaristía, pedimos que vinieran los enfermos o que trajeran a los enfermos que no se podían desplazar por sí mismos, se hizo una oración por ellos y se ofreció el sacramento de la Eucaristía también por cada una de estas personas. Bueno, dato curioso, entonces ya lo acaba de decir el padre, el 13 de mayo de 1992 el Papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero que fuera el día que se celebrara esta jornada mundial por todos los enfermos.
Así Bueno, es, William. precisamente tocábamos este tema, padre, porque hoy vamos a hablar de la enfermedad, ¿no? Sí, es que queremos nosotros abordar diferentes temas que hacen parte de nuestra vida cristiana, pero también desde la Sagrada Escritura, para que esa palabra nos ilumine. Y este es un tema, hay que decirlo, bastante sensible y un poco complejo de entender. Porque la enfermedad, al fin y al cabo, nos recuerda nuestra naturaleza débil, nuestras limitaciones, nos pone muchas veces también al límite de nuestras emociones. Es importante que aprendamos a ver la enfermedad desde Dios y la sepamos ofrecer también como parte de nuestro seguimiento al Señor. Así es, padre, y es que estaba leyendo precisamente, a veces de pronto culpamos a Dios también por esa enfermedad que tenemos. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, al contrario, Él siempre está ahí con los brazos abiertos para que pues recibirnos, ¿cierto? A veces no entendemos el porqué de esa enfermedad, pero si nosotros la sabemos también sobrellevar, ¿cuántas personas también no se han sanado después de que están ya en su lecho de enfermedad? Así es, William. Por eso, para entender un poco este tema de la enfermedad desde la Sagrada Escritura, quiero invitarlos a que escuchemos un pasaje del Evangelio según San Marcos que nos ayudará a reflexionar acerca del tema de la enfermedad. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 53 al 56. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron quedaban sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. William, he querido escoger este texto precisamente para ratificar una idea que usted ya nos brindó hace unos segundos. Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere el sufrimiento, ni que ninguno de sus hijos padezca. Al contrario, como nos lo muestra la palabra, Él está siempre atendiendo a aquellos que sufren, está ofreciendo la sanación física y espiritual, que es tan importante, y de eso nos da testimonio la Sagrada Escritura. Un primer aspecto que podríamos decir entonces frente a la situación de la enfermedad es que no es querida por Dios. La enfermedad y el dolor, el sufrimiento y la misma muerte entran al mundo a causa del pecado, de la desobediencia pues de nuestros primeros padres, que fueron desterrados y que perdieron esos dones preternaturales, esos dones de bondad, de estabilidad en todo sentido que teníamos cuando fuimos creados. Desde entonces tenemos que luchar con la enfermedad y también tenemos que saber ofrecérsela a Dios. Así es, padre. Vea, en estos días tuve la oportunidad de estar aquí en el Hospital San Rafael en urgencias y veía allí a un sacerdote que estaba también acompañando a los enfermos, ¿no? Muchas personas pues lo reciben, pero algunas como que son un poquito todavía apáticas, obviamente porque pues son de otra religión, ¿cierto? Pero en ese momento pues debemos de estar recibiendo a Dios, permitirle también a Dios que entre y nos visite, porque a veces no es solamente el sacerdote el que está ahí, sino también son muchas personas que también pueden entrar a evangelizar a esas personas que están allí en su lecho de enfermedad. Es que la enfermedad no es fácil, William. El sentir dolor en el cuerpo, en el alma, como lo decíamos, nos pone el límite de nuestras emociones, sí, y no siempre es fácil de comprender. Por eso se reniega, se culpa a Dios, no se acepta esa realidad. Y bueno, para nuestros hermanos que no son católicos, también a veces es difícil comprender que otro hombre, pero eso es por voluntad divina. Bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo concedió la potestad a los apóstoles de ir a asistir a los enfermos, de orar, de ungirlos en nombre de Él para devolverles la sanación, pero nuestros hermanos que no son católicos pues no profesan esa misma fe y por lo tanto para ellos es un poco más difícil, pero de todas maneras la misión es destinada a todos aquellos que quieran recibir al sacerdote que obra en nombre de Jesús, especialmente con el sacramento de la unción de los enfermos y también con la Santa Comunión, que produce la salud del cuerpo y del alma. Así es, padre, pues sabemos que muchos a esta hora, muchos de nuestros televidentes están también ahí en su lecho de enfermo, muchos aquí también en la clínica, en el hospital o también allí desde sus casas. Pues para todos ustedes un saludo especial y nunca nos olvidamos de ustedes, al contrario, siempre están en nuestras oraciones. Pues qué tal, padre, usted hace un momento tocaba un tema también importante, sobre todo cuál es el origen de la enfermedad, ¿no? Que obviamente pues fue causado también desde el momento en que Adán y Eva pues cometieron ese primer pecado. Desde ahí empezó como la enfermedad. Sí, William, es que si uno ve la enfermedad desde el punto de vista biológico,
psicológico, sociológico, no va a encontrar como una razón contundente que dé sentido a la enfermedad. Por eso solo desde la fe se puede comprender esta experiencia tan difícil para el ser humano, y allí comprendemos de que si la enfermedad ha entrado en el mundo es por causa de la libertad mal usada que conduce al pecado. Nosotros nos hemos rebelado contra el orden establecido por Dios, queridos televidentes. Nosotros hemos sido quienes hemos roto esa alianza de perfección y de armonía que existía entre Dios, el hombre y la naturaleza, y al producirse ese rompimiento, pues viene entonces todo el mal que acarrea a la humanidad. Pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que Cristo nos redime, de que Cristo nos levanta. Él ha venido a restaurar esa condición que habíamos perdido, y por eso en Él encontramos la fortaleza para nuestro ser, y en Él también encontramos el don de superar la enfermedad y de recobrar la salud. Así es, para el primer momento que debemos de hacer es aceptar la enfermedad, ¿no? Hay que aceptarla y ponerlas también en manos de Dios. Pero hablemos también de cuál es ese sentido de la enfermedad, Padre. Creo que desde la fe, el sentido de la enfermedad es unir los dolores a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es realmente el significado que tiene el poder ofrecer los padecimientos de nuestra vida. Recordar que Dios mismo, siendo Dios, no se reservó el dolor y la enfermedad. Miren cómo Cristo el Señor en su propio cuerpo carga los pecados de la humanidad, es esclavizado, el Señor es torturado y finalmente es llevado a la cruz. Entonces Él asume el sufrimiento. Es una experiencia que también nosotros debemos comprender así. Nuestros sufrimientos, nuestros dolores, ofrecérselos a Dios como un instrumento de redención. Porque entre otras cosas, William, la enfermedad entregada también se hace oración. Por el enfermo mismo, pero también por sus familiares, por sus seres queridos. Es decir, amables televidentes, nosotros podemos, si estamos sufriendo de alguna enfermedad, ofrecerle a Dios, entregarle esos padecimientos por el bienestar de nuestros seres queridos, de las personas que están a nuestro alrededor, porque también son como una ofrenda, como una plegaria que se eleva a la presencia de Dios. Así es, Padre. Mire, quería preguntarle por qué sigue existiendo de pronto la enfermedad y el sufrimiento, pero estaba mirando también que el mismo catecismo de nuestra Iglesia Católica, pues también da una respuesta a esta pregunta, ¿no? Porque pues a veces vemos que puede ser tan dolorosa o como misteriosa la enfermedad, pero no se puede dar una respuesta simple también, ¿no? Entonces el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente. Exactamente, lo primero que nos dice el catecismo es que el hombre, la creación, todo lo que hizo Dios es bueno. Sí. En la creación de Dios no hay ningún indicio de maldad, por lo tanto ni de enfermedad ni de muerte. Eso es lo que primero afirma el catecismo para decirnos Dios no quiere la maldad, Dios no quiere el sufrimiento. Pero el catecismo nos va a recordar que hay una respuesta a esa pregunta que todos nos planteamos. ¿Por qué sigue existiendo la maldad, el sufrimiento, el dolor en el mundo? La respuesta que nos da la Iglesia es porque Dios se puede manifestar también en esas situaciones y porque Dios de un mal puede sacar un bien mayor. Así es, Padre, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Vida, hoy tratando este tema de la enfermedad, a propósito de la Jornada Mundial del Enfermo que se celebró el pasado lunes. Ya regresamos.